Conciencia 1. El despertar. El arte, la ciencia, la política, la religión y todas las cosas que ocurren en este mundo demuestran que hay un sueño y un soñador. A este soñador lo iremos descubriendo en esta temporada. Conciencia 1 2024. Los controlados. Inevitablemente, el abuso de poder imprime un control sobre aquellos que aún no se han liberado del sueño y por lo tanto no se han permitido a sí mismos ser libres. Tú, ¿cómo quieres ser controlado? La respuesta a esto es lo que no podemos permitir entender ni aceptar, ya que los controlados somos todos. Somos los que estamos controlados unos por otros, así como unos a través de otros. Por eso, todos mantenemos el sueño vigente, con la impresión de que se ve el control fuera de nosotros mismos. He ahí un mundo fuera de control. Es el soñador mismo el que le da el poder al mundo, otorgándoselo a otro, a través de un ciclo vicioso y persuasivo. El control es el poder. Así, cualquier cosa que implique poder lo irá conduciendo directamente hacia su extensión robótica con la evidencia del control sobre otros, pero no lo percibe como algo que lo gobierna controlándolo. Así, su anestésica seducción es de tal magnitud que se pierde el principio de la libertad y del fluir por miedo a perder, y todos los esfuerzos para no perder el control crean en el soñador algo que es terriblemente inevitable: la pérdida de toda imparcialidad. Es por ello que su avatar, su muñeco vital, de alguna manera ha perdido la naturaleza misma de libertad y el control hacia su despertar desde su propio cuerpo, que lo hace insensible a ello. Pero es desde su propia libertad que reconoce lo que ama, no como el poder que no controla, sino que fluye en la existencia sin miedo, con lo que es natural. Así, siempre y permanentemente, se encuentra con la libertad en la fuente de su ser, reconociendo que toda idea de control universal es imposible. El controlado está listo para despertar. Este programa está específicamente destinado al tema que hemos tratado del despertar, en lo que significan los medios que están viendo los incautos para mantenerse inmersos en el sueño. Estos medios siempre han sido relaciones de poder tecnológico, de poder económico, de poder político, de poder religioso. Estos medios han sido construidos a lo largo del sueño para que los que están soñando que esto es la única verdad que existe y que no hay otra verdad, se les facilite pensar que la realidad en este mundo es la única que hay en todo el universo. Por lo tanto, el planeta Tierra es el medio perfecto para que los que sueñan que esto es la única cosa tengan sus poderes establecidos en la Tierra. Entonces se forman las grandes jerarquías de reinatos, reyes y ancestralidades muy ancestrales, demasiado antiguas, como para uno pensar que si eso existe todavía y si esas jerarquías tienen vigencia, como hace prehistóricamente hablando existen. En esa dimensión, los medios por los cuales los incautos construyeron de alguna manera, o se les construyó a ellos
de alguna manera, porque uno piensa que lo construyeron fueron la gente, y es, la gente se construye su propia cárcel para que ellos tengan en sus medios el poder de establecer lo que necesitan de este tipo de humanidad. No es que sean víctimas la humanidad o no, es parte del sueño del poder, o sea, es simplemente un sueño de poder. Y crea unos efectos y unas consecuencias muy malucas, porque para nosotros esta humanidad en estos últimos 5.000 años, como hemos dicho, es una historia de la guerra. Porque la guerra de alguna manera mantiene siempre en inestabilidad a toda la masa, la somete a la masa, utiliza los elementos de la masa, y los que están en el sueño del poder ni siquiera los percibimos. Estamos muy distraídos con juzgar al otro, con estar en conflicto con otra cosa. Pero los velos de esos medios no los podemos traspasar porque tienen los blindajes muy necesarios para el que los pase, pues básicamente no los pueda pasar vivo. En esa medida somos todos parte de un proceso que apoyamos tanto a los que están creando los medios para los que inventaron la necesidad de los medios, que van más allá de esos velos de la idea del poder. Entonces, esos 4 poderes básicamente son institucionalizados por nosotros al creer en ellos o al no creer en ellos, no importa. Muchas de las condiciones del mundo, nosotros por más que creamos o no, ya estamos de alguna manera sometidos a esas condiciones. ¿Qué podemos hacer? Mirar cómo esos medios van siendo útiles a la verdad, de tal forma que la luz logre ser convocada para que del conflicto que forme el choque contra los medios realmente sea una persuasión a la conciencia colectiva de que despierte un principio de paz. Entonces vamos a mirar cuáles son esos otros elementos y esas características de los medios para llegar a la luz que se puede invocar al despertar sin miedo a que los poderes de los que creen que esto es real vulnere su mayor profundo miedo, que es que se descubra que están haciendo dormir a la humanidad en pro de su propio egoísmo. Esta característica del poder ha llegado a un nivel tan profundo del soñador en su más elevado estado de creencia, que es solamente así como él cree la realidad o como aquello cree la realidad, que el poder es el fundamento principal de su alimento. Es un poder que tiene que ver contra las cosas, sobre los otros. Es un poder que tiene que ver con, inclusive con atentar contra la vida misma, porque de alguna manera se alimenta de la vida misma. En ese nivel de poder, la profundidad de la muerte es tan profunda que es imposible pensar que ahí haya vida también. Pero aún ahí, en ese nivel, hay una energía del sueño más profundo de la vida que está soñando con ese tema de la muerte. Eso lo miraremos en el capítulo 5. Pero por ahora tenemos que pasar por allí, porque en ese nivel todas las fases de los medios van a mostrar qué nivel va a despertar a ese sueño de muerte, recordar que está vivo y que puede soñar a la conciencia de vida para que recuerde que siempre está vivo. En los medios del poder, el mundo de la muerte es un hecho y aquí todo el mundo vino a hacerle honra a ese sueño. Pero es un sueño que es parcial, aunque en este mundo es definitivo. O alguien viene aquí y definitivamente se va de aquí. El que vino aquí cree que se va de aquí en su periodo de vida, por lo tanto está soñando desde el punto de vista de una vida que no termina en la vida, sino que termina en el sueño de poder, pero sigue siendo algo que está vivo, soñando que no está vivo. Esa es la parte más delicada del sueño, porque es el contenido de un mundo de poder. ¿Cómo se despierta ese mundo de poder? Imposible, tiene que ir despertando por fases. Y las fases
básicamente son la entrada a la luz. Entonces, como escuchamos en el primer texto, la entrada a la luz viene muy persuasivamente lenta en el horizonte lejano, y en esa fase casi que no hay horizonte, sino valles muy profundos. Entonces vamos recordando que nosotros ya somos la fase, la humanidad es la fase de la manera de llegar a la luz, a los valles profundos, de acuerdo a la manera de encontrar la luz como humanidad. La fase del discernimiento en el sentido de entender la verdad y la falsedad. La dinámica del mundo va fluctuando entre verdad y falsedad, sin darnos cuenta que sigue siendo ambas ilusorias, porque una verdad y una falsedad que se demuestre continuamente va a mostrar de por sí que ambas cosas ocultan la primera fase de falsedad, que es creer que uno vino aquí a dejar de ser. La verdad es que uno siempre es, nosotros todos siempre somos, por eso el despertar se motiva por estas cosas. Como siempre somos, vinimos a dejar de ser y eso es imposible. Entonces, en la fase de la verdad y la falsedad, desde el punto de vista de no ser, es una ilusión, pero es de alguna manera necesaria porque va a permitir que la grieta que hay entre lo que es oscuro y lo que permite la entrada de luz va a ser mucho más fácil. Habíamos hablado en el programa anterior que la fase de mayor masa crítica es justamente donde están los incautos, en su mayoría creyentes. Por lo tanto, la masa creyente está fluctuando entre lo que cree que es verdad y lo que es falso. Pero ¿quiénes tienen eso? Los medios. Entonces los medios van a decir información de acuerdo a las ideas del poder. Una información científica debería estar puesta al servicio del conocimiento de toda la masa, pero la masa no tiene la suficiente capacidad de conocimiento para asimilar términos científicos. Entonces simplemente le dicen para qué sirve, pero no es de dónde viene. Entonces muchos elementos de la química, sobre todo, están introduciendo en la mentalidad de la masa cosas que no saben ni para qué sirven, ni dónde vienen, ni cuál es el propósito de acuerdo al poder. Entonces aprender a discernir que los medios del conocimiento son fundamentalmente entre la verdad y la falsedad, es muy difícil saber qué es realmente el propósito del poder. Y por lo general se necesita empezar a buscar la verdad de la verdad, que es donde estamos de alguna manera siendo más vulnerables a ese principio de salirse de ese cobijo del poder, porque ya implica otro tipo de investigación, implica otro tipo de búsqueda de la verdad. La cosa se vuelve muy fortalecedora cuando descubrís que la verdad siempre ilumina el entendimiento hacia la dirección del despertar. Entonces no están diciendo una mentira. Uno dice, como es una mentira, la iluminación me está dando que la mentira es un disfraz del poder que nos oculta a nosotros, que somos seres que soñamos el miedo, pero podemos soñar el amor, o podemos soñar la luz, o podemos soñar la paz. Entonces el cambio de sueño es lo que oculta todo el tiempo el poder, porque creemos que no podemos cambiar de verdad a la verdad suprema y no simplemente llegar a la falsedad. Para llegar al nivel de la fase que sigue, se requiere hacer el discernimiento entre lo que es el sueño como tal, no simplemente en que lo que nos dicen es verdadero o falso, porque fluctúa en la creencia. Hay que revisar la creencia subyacente. Y la creencia subyacente es reconocer que todo lo que yo recibo como información, ¿en qué nivel está basado? En negar el ser que somos como seres de luz, que todos somos los seres de luz, así sea disfrazado lo más oscuro representante de ese poder, porque siempre hay la existencia de vida. Y en esa medida el discernimiento es una fase inicial para hacer un servicio. Es la fase más elevada de poder liberar
el control del poder, liberándolo con el servicio. Y el servicio es la renuncia no al poder, sino la renuncia a servirle al miedo. Las humanidades que le están haciendo servicio a la humanidad van más allá del control del miedo y empiezan a entender que esa fase es una luz que arroja a la masa el entendimiento suficiente para que reconozcan lo falso de lo verdadero. Y de alguna manera en ese reconocimiento estabilicen la conciencia de que el servicio es a la humanidad, porque si no hacemos servicio a la humanidad, estamos básicamente pensando que lo importante es el egoísmo y no la humanidad. Y la humanidad no es que sea la gente solamente. Se ha dicho que la humanidad es toda la creación de las cosas de la vida. Entonces digamos que es un servicio a la vida, un servicio al sentido común para preservar la vida. Muchas veces la fase del sueño del poder y el egoísmo son tan profundas que el que no quiere soltar el poder prefiere destruir todo su entorno y destruirse a sí mismo que realmente entregarle a la humanidad lo que le pertenece, que es el patrimonio de la vida en todos los aspectos en este planeta diversos de la belleza. Entonces estamos buscando de alguna manera que esa belleza vuelva a ser parte de la conciliación de un despertar para el servicio a la luz que muestre que la belleza y en cualquier medio que exista para uno poder establecerse en este mundo tenga el sentimiento de la libertad de esa belleza y sea más comprensible que todo poder es para el servicio. Entonces se hace la inversión del poder que se concentra en la negación de las cosas y de la vida al poder que radia para todos la abundancia. Podemos hacer la relación del que tiene un gran poder de emplear sus servicios a la humanidad sin miedo a que pierda realmente la riqueza de ese poder, que es lo que estamos tratando de que la humanidad despierta la compasión de entender que el poder es más rico cuando se entrega a todo y cuando se expande en todo. Entonces, mientras más enriquezcas a alguien, más aumenta tu abundancia. Mientras más penses en el bienestar del otro, más aumenta tu abundancia. Entonces, los que tienen mucho, creen tener lo poquito, mucho que tienen, porque si crean un empleo, los someten a la esclavitud. Y eso es lo que de alguna manera ha mantenido más la población segregada a la muerte. Mientras que cuando se empieza a establecer un sueño, de lo que el poder da más abundancia, activa algo que la vida siempre ofrece, no la muerte. La vida siempre ofrece abundancia, la muerte siempre ofrece lo contrario. Para terminar esta fase de este segundo programa, vamos a mirar entonces cuál es el compromiso que cada uno ha tenido con la vida en el sueño, a que termine la vida o a que realmente vino acá a despertar una idea profunda de lo que es realmente en qué medio nos encontramos, en la verdad o en la falsedad, para establecer que esto es la fase del sueño fluctuante. Esa fase del sueño fluctuante empieza a mostrar mayor riqueza en la naturaleza de una elección justa, que es un despertar sin miedo. Y en esa medida podemos pensar que la liberación del miedo no es difícil, sino que de alguna manera es muy fácil, porque siempre hemos estado en medio de una masa crítica, intuitiva, que dice que despertar es tan fácil como decidir soñar en la luz del bien común. Y en esa medida el sueño va siendo invitado a que la luz entre más fácil y vamos a mirar en un resumen de los programas al final por qué la luz en este mundo es tan difícil de que llegue a la mente, porque nosotros pensamos que servir, darnos de nosotros mismos fue lo más difícil, porque nos creíamos sin nada. Por eso es difícil que llegue, pero nosotros tenemos todo para elegir y eso cambia la matriz del sueño. Eso lo vamos a ir mirando en la medida que vamos creando las visiones de cómo la fase del sueño ya no son la amenaza para despertar, sino la alegría de despertar en un amanecer de la vida. Les agradezco mucho de todo corazón y de toda razón en este programa
Que la pasen muy bien.